Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora vean este programa. Bienvenidos una vez más a La Mirada al Pacífico. Ya tenemos luz, ¿no? Ya. ¿Qué día es hoy? Hoy es 23 de marzo. Llevamos, ¿cuánto más, Marcelo? 75 días. 75 días, ¿no? Sin electricidad. La cosa curiosa, porque la arreglaron en 2 días, ¿no? La terminó arreglando Fonatur, que pues no es ningún misterio para nadie de Acapulco, ni... Pues sí, para nadie de Acapulco, que Fonatur está intentando resolver todos los problemas que se tiene, tanto por parte del gobierno municipal o estatal. Ya controlan la costera, ¿no? Sí. La basura, el agua, la franja de playa, creo que también. Sí. Y ahora pues tocó resolver, ¿no? Esta situación. El alumbrado público. El alumbrado público, sí. Entonces, es una cosa positiva, sí, sí lo es, pero también es una cosa negativa, porque al final a mí me queda un profundo sentimiento de desamparo frente a las autoridades municipales y estatales, en la cual pareciera que no hay garantías mínimas. La única garantía mínima que podríamos tener los acapulqueños es, ¿no?, terminar allá abajo en las tumbas. Sí, entonces, nada, al final es una experiencia bastante amarga y lo único que queda es eso, ¿no? El sentimiento de desamparo. No queda un sentimiento de felicidad, ni de gozo o alegría, sino más bien que pareciera que como comunidad, como ciudadanos, debemos de tomar aún más partida, asociarnos, apoyarnos, porque de otra manera no hay a quien acudir. Así es. ¿No? Y eso es bastante triste, porque en teoría se supone que los estados-nación neoliberales, ¿no?, y modernos para eso existen. Sí. Que no es que yo crea para nada en las democracias, ¿no?, liberales y todo eso. Ojalá y terminen, y ojalá terminaran mañana. Pero pues es lo que hay. Sí. Entonces, seguimos viviendo en el largo siglo XX. Acapulco sigue teniendo muchos problemas. Y pues nada, ha surgido, ¿no?, diversos comentarios del por qué la postura del museo, y yo creo que valdría la pena tomar estos 5 minutos del programa antes de iniciar, sí, claro, ¿no?, de por qué decirlo. Es el primer programa que tenemos con electricidad después de 75 días en los cuales lo único que pidió el museo fueron garantías mínimas: la electricidad, el agua, seguridad, servicios, de seguridad y mantenimiento. Sí. Cuando fuimos al parque, entrevistamos a una señora que estaba cortando mangos y le ayudamos, ¿no? Y la señora nos dice, bueno, sí es muy importante, ¿no? Pero si ellos no lo consideran importante, pues a ver, que se queden sin luz en su casa, ¿no? La gente de Acapulco suele ser muy dura cuando dicen, es que no tenemos luz o agua, y dice, pues a ver, que se queden ellos, ¿no?, sin agua, ¿no?, quien ostenta el poder. Entonces, siempre me pareció asombroso cómo el imaginario civil y de la población de Acapulco realmente tiene claro qué es valioso y qué no. No, la gente no es boba, para nada. Para nada. No, y hay mucha gente que subestima a los de a pie. Nosotros hemos entrevistado a una persona que recoge latas y habló 8 minutos largo y tendido. Y entrevistamos también al director, al presidente de la mesa directiva del Congreso, que ese no se grabó, ¿no? Pero también nos habló 6 minutos, 2 largo y tendido. Entonces, todas estas opiniones son muy valiosas y dejan entrever que las escuelas, la cultura, la educación, los museos, pues son importantes, más para un municipio tan azotado por la violencia y por la miseria como Acapulco, y sobre todo en un municipio donde pareciera que el común denominador es irse y no volver, ¿no? Eso no me cansaré de repetirlo. Hay muy pocas personas jóvenes que se puedan quedar aquí y que decidan quedarse en Acapulco, y si lo hacen es porque pues ya vieron en la política una forma de movilidad social, ¿no? O son hijos de alguien. Sí. Sí. Yo quisiera agregar un poquito en esto, también me voy a tomar unos minutos sí. sobre este asunto. Esta
actitud de las autoridades no es de ahora. Es decir, ¿de dónde surge esto? Hay que tener en cuenta que en México, después de la Revolución Mexicana, el Estado mexicano es un activo promotor de la cultura. Sí, pues no en vano fundan el INA, ¿no? Aparece el La INA, ENA, aparece el Politécnico, la UNAM, el Poli. la UNAM, todo esto. Y no solo eso, sino que se promueve el muralismo mexicano, cuando se abren los muros, por ejemplo, de Palacio Nacional, la Secretaría de Educación, a los murales de Rivera, etcétera, etcétera. Entonces, eso había sido una constante durante lo que se llamaron los regímenes de la Revolución Mexicana, ¿no? Sin embargo, esto cambió. A partir de, precisamente, cuando empieza a generarse el neoliberalismo, ¿no? Concretamente con la presidencia de Miguel de la Madrid, es que ahí cambia la concepción, porque ahí se dice, yo recuerdo muy bien, ya lo he comentado en otras ocasiones, hay una reunión sobre cultura con el que estaba al frente, creo que era Conaculta, no era Conaculta en aquella época, no recuerdo bien, era Juan José Bremer. Y ahí se plantea que la descentralización de las actividades culturales, es decir, la creación, por ejemplo, de institutos de la cultura estatales. Y entonces, bueno, ahí a raíz de eso aparece el Instituto Guerrerense de la Cultura o el Instituto de las Culturas de Oaxaca. A mí me gustó mucho eso, porque Oaxaca asumió que son varias culturas. Son plurales, no es un pluralismo, exactamente, cosa que aquí en Guerrero... Sí, no en vano es el estado con mayores municipios, ¿no? Del país, mayor 500, cantidad de municipios. Sí, una cosa impresionante. Entonces, con esta imagen, o más bien dicho, con esta descentralización, poco a poco el Estado se va enajenando, es decir, se va quitando de la gestión directa de la gestión cultural. Así queda el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero de la misma manera que el INA. Y después se crea Conaculta, ¿no? Pero ya no es el Estado como promotor de la cultura. Entonces, ¿qué sucede ahí? Durante buena parte también de los regímenes de la Revolución Mexicana, en el caso de Guerrero, pues no había ni instituto, ni secretaría, ni nada. No, lo hemos dicho, las actividades culturales las realizaba la Dirección de Actividades Cívicas. Es decir, esto significaba que la cultura era vista como una especie de adorno, entonces se hacían los festivales, ¿no? De oratoria, de danza. ¿Cómo? Sus jolgorios. Sí. Es decir, todos relacionados con actos de naturaleza política. Entonces se hacía el acto, o antes o después se presentaba el número cultural, el evento cultural. Y así nos seguimos. Se crea el Instituto Guerrerense de la Cultura, con problemas, porque, bueno, como siempre, ¿no? A variar, el problema del presupuesto, que no tenía presupuesto, cuando tenía ya no lo podían ocupar porque lo ocupaban para otras cosas. Y entonces bajo esa situación, o en esa situación, se decide crear la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero. ¿Y a usted le tocó cuando se creó? Sí, claro, allá en Tasco estaba Alejandra Frausto en este asunto. Y yo me opuse. Por cierto, no me fue nada bien, porque fui prácticamente el único que se opuso a esto. ¿Con qué argumento? Decir, bueno, lo que vamos a hacer va a ser crear un elefante blanco, porque no hay un proyecto, no hay nada. Es decir, ¿qué va a hacer? ¿A dónde está el programa de la Secretaría de Cultura? Ah, no, eso lo vemos después, como siempre. Primero, como en la política, primero el candidato y después el programa, a ver qué haces, ¿no? Aprendemos en la marcha, como decía, ¿no? Antes. Y entonces, bueno, se crea la Secretaría de Cultura, que desgraciadamente, pues, lo que yo comenté en aquella época, pues se hizo realidad, porque estamos con una estructura gubernamental que prácticamente el dinero que ejerce es para la nómina, porque no tiene presupuesto para eventualidades, ni siquiera para cambiar un foco. Entonces, con esto estamos en un cuello de botella que, mientras siga esta concepción en torno a la cultura, es decir, que la cultura es algo secundario,
y que podemos agregar o quitar sin mayores problemas. Es decir, no es primario, no es una Secretaría de Hacienda o una Secretaría de Economía. Ah, no, es así, esta no. La Secretaría de Yo creo, maestro Marcelo, que el problema también es que son los vicios y las formas ya que tienen de ejercer, ¿no?, la política. Tristemente, en un estado tan paupérrimo como lo es Guerrero y Acapulco, muchísimas personas ven que la política es la única forma de movilidad social que tienen. Y me voy a volver a detener ahí a decirlo. ¿Por qué? ¿A qué es a lo que me refiero? Pues que estando ahí es la única forma que tienen para enriquecerse y para poder realizar alguno de estas cuestiones ideológicas y fantasmagóricas que son completamente falsos de lo que se supone debería ser una vida plena. Así es. ¿No? Entonces, no están ahí por el bien común, por la ayuda mutua, ¿no? Sino están ahí por una cuestión, pues, de enriquecimiento. De interés, propio, sí, para privado. su bolsillo y ya está. Así. Pero el problema también es que es por el contexto, ¿no? Al venir de una sociedad tan precaria y al venir de muchas carencias, se quiere, ¿no? Porque, digo, no me voy a permitir aquí decir su nombre, pero yo conozco gente que tiene bastantes recursos y lo que quiere no es dinero, lo que quiere es poder. Poder. Sí, Sí, claro, ¿no? claro. Ya aspiran a otra cosa. Sí. Sí, pero no lo quieren para enriquecerse, ¿no? Entonces, es parte de los problemas y parece que Guerrero pareciera que es un país de África, ¿no? Perdido allá en el mundo y que no tiene ni el nivel ni la altura, muchas personas como para ejercer lo que se supone son sus funciones e incluso ni siquiera saben nombrar cuál es el propósito de la existencia de un museo. Aunque si nos ponemos ahí, ¿no?, sumamente quisquillosos y puntuales o descriptivistas, ¿no?, dirían en la lingüística. Sí, sí, o prescriptivos, no, sí. Pues el ICOM, ¿no?, los propósitos de un museo son investigar, difundir, conservar, casi distribuir el asombro, ¿no?, por la identidad de un pueblo y de una comunidad, hacer más accesible la educación. ¿Qué museo en Acapulco cumple eso? No. ¿No? Y también lo que dice... Y también, perdón. si realmente tener las puertas abiertas de par en par es que significa tener un museo. Porque cómo se llenaron la boca al decir que durante 75 días este museo no trabajaba, ¿no? 75 días, pero los otros sí, digo, pues si tener las puertas abiertas de par en par es chambear, pues el museo las pudo haber tenido de par en par, ¿no? Y a oscuras y que hagan y pasen lo que quieran. Pero pues al final no se investiga, no se crea conocimiento, no hay conciencia crítica de la sociedad, no hay identidad, no hay preguntas, no hay nada. Simplemente es un cascarón y un edificio vacío y ya está. Y si no, podemos revisar el registro de los otros 6 museos, ¿no?, que según hay en Acapulco. El que estaba ya en la Casa de la Cultura. Ese ya no. Desde Otis. Sí. ¿Y dónde quedó? ¿Quién sabe? El de Palmasola, mucha gente dice que ya ni siquiera existe, que es más peligroso ahora subir, Sí. ¿no?, que antes. ¿Quién sabe? Yo nunca he subido. Siempre me han dicho que si subo me pierdo, ¿no? O no, que, o no que bajas. Ajá, que no, nunca... no es que baje, te bajan. Sí, que nunca vuelvo a bajar. O si bajo, pues en bolsas, yo creo. Sí. Entonces, es complejo y es duro porque desde qué nivel se enuncian y se pronuncian las cosas, ¿no? Por poner otro ejemplo, para nadie es sorprendente los bots, ¿no?, que manejan todos los gobiernos y llega el mismo bot a comentar al museo cosas y luego llega el mismo bot a las páginas, ¿no?, a aplaudir. Sí, No, sí, o sea, es un cinismo que ni siquiera, o sea, no les importa, ya saben que son bots y van a un lugar y dicen otra y van a otro y aplauden. Pero bueno, al final la cuestión está en que como ciudadanos pues debemos, ¿no?, pues sí, no sé si la palabra sea trabajar, pero al menos insistir en que nos merecemos espacios dignos, una vida digna y que pues no se ha acabado la historia, ¿no? Este terrible futuro que enfrenta Acapulco no es el final de la historia.
las cosas podrían ser diferentes. No, por supuesto. Es decir, pero aparte de aquí también hay, ya tal vez para terminar un poquito este tema, lo que no se tiene en cuenta en todo esto que tú comentas, en esta concepción, es la naturaleza pública de los museos. Sí. Que lo mismo que consagra el ICOM. Por cierto, el ICOM es el Consejo Internacional de Museos de Naciones Unidas. Sí. Entonces ahí se habla de la naturaleza pública de los museos, es decir... Y no lucrativos. Y no lucrativos. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí nosotros en Guerrero? Pues que, ¿cuál público? Se piensa que los museos, por ejemplo, se piensa que los museos son este museo que tiene un dueño, que en este caso la mayoría de las veces soy yo, ¿no? Pero no tienen ni idea de lo que están hablando. Y yo me baso en, para la calificación de otros museos, lo que he repetido muchas veces, lo que dijo Julieta Gil, la etnóloga que fue directora del Fuerte de San Diego, cuando decía es que un museo que no hace investigación no es un museo. Bueno. Esa es la sentencia definitiva. Entonces, ¿ante qué estamos? Y un museo que no genera conciencia crítica, que no genera conocimiento, pues es un... Pues ¿para qué sirve? Un archivo muerto ahí. Sí, y ya está. O bien la otra, ¿no? En lugar de ser un museo, es una galería. Sí. Donde se ponen ahí los cuadros o se ponen las piezas y bueno, arréglate ahí a ver qué es lo que haces con ellas. Está muy bonito, ¿no? Sí, ahí sí que bonito. Sí, al final es igual que el quehacer de historiográfico. Se escribe historia porque se tiene una pregunta. Claro. No simplemente se acumulan los datos. A mí eso me parece fantástico, ¿no? Decía un profe en la universidad que a él de qué le sirve que no sepamos un libro de memoria. Ese, pues no sirve de nada. Tú puedes aprender el libro de memoria lo que tú quieras, no sirve de nada porque al final, si me lo recitas, ¿qué aprendiste tú de ahí? A recitar. A recitar. Nada más. Sí, o sea, la cuestión, y eso es importante, a hilvanar los acontecimientos y a poder decir, bueno, fue a raíz de esto que sucede esto otro y por eso vivo así. Así es. Pero requiere una formación. Y deteniéndonos un poco más en la cuestión, ¿no?, del carácter no lucrativo y público de los museos, las donaciones, ¿no?, todo lo que ingresa al museo tiene que ser para el museo. Pues claro. Sí. Nadie, eso me parece hasta bobo, ¿no?, que pueda decir quién se va a hacer rico en Acapulco pidiendo un museo, ¿no? Sí, sí, pues no. Es que se confunden donativo con lucro. Es decir, el donativo es para el museo, pero un museo, si fuera privado, genera ganancia, réditos, y eso no pasa en los museos. Sí. Entonces se juzga, en este caso al museo, en el caso del Museo Naval, de esa manera. No, es que ellos cobran y que no sé qué, y que quién sabe qué. El Museo, por ejemplo, el Marítimo de Irlanda, Joe Barley decía, pues nosotros, el municipio nos tiene olvidado, el Dublín nos tiene olvidado, ¿no? Cuando fue la pandemia solamente de los tickets de puerta, ¿sí?, ¿no? El Louvre, apenas después del asalto, la directora hasta con el presidente, ¿no?, se peleó, sí, que porque no le daban presupuesto suficiente y por eso se habían robado las cosas. Y por eso renuncia también, y hubo una huelga ahí. O sea, bueno, al final, siempre, para la preservación cultural, los aportes del Estado son insuficientes. Sí, se necesita de otra manera, siempre se está buscando otra manera cómo subsanar la falta de ingresos. Y hay una cosa bien importante. Con donaciones, claro, específicamente con donaciones. No hay de otra. Sí. Y hay algo muy importante que creo que quisiera yo destacar. La actividad lucrativa, repetimos, genera renta. Sí. En el caso de los museos eso no pasa. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en el caso de las asociaciones civiles en México, y esto es bien importante, porque ¿cómo entiende el Estado mexicano a las asociaciones civiles? Con la fórmula sencilla, es decir, las asociaciones civiles son autorizadas para hacer lo que el Estado no puede hacer. Eso está así, estipulado así. Cuando nosotros estuvimos viendo cuál era la figura para la creación del museo, que si era el patronato, que si era un fideicomiso, etcétera, etcétera, llegamos a la conclusión, bueno, con abogados, ¿no?, que nos asesoraron, de que era una asociación civil, y ahí fue que vimos esto. Es decir, las asociaciones civiles, teóricamente, va bien, por definición,
hacemos las tareas que no hace el Estado, o en este caso el gobierno. Como el Fuerte de San Diego, que es tripartita, ¿no? Tiene su asociación, los amigos del Fuerte de San Diego. Sí. Sí. Ahora, esto también se ha tergiversado, porque y por eso los controles en el caso de la Secretaría de Hacienda, porque bueno, han hecho asociaciones civiles para sobre todo para evadir impuestos. Eso ha sido un problema y que ya lo han estado acotando, pero todavía pues siguen con esos problemas. Entonces, bueno, esto un poquito para aclarar toda esta situación. Y que el museo simplemente pidió las garantías constitucionales, ¿no? Así es. Así que si el bot, ¿no? Que se llama Aitana Castro, que Edgar no quería que lo mencionara. No importa. Porque es un hombre bien discreto. Sí. No, pero pues yo le invito a quien venga, quien tenga otra opinión diferente y que diga si hay agua en los baños, si hay seguridad, si realmente las cosas están bien, que venga aquí al museo. Estamos de martes a domingo, ¿no? De 10 de la mañana a 5 de la tarde, así es. Y aquí vamos a estar todos, lo vamos a esperar hasta que se paren aquí. Sí. Toda la vida, de aquí a 70 años, cuando ya dejen el cargo, aquí vamos a seguir todavía. Sí, claro. Sí. Entonces, pues no, vamos, hay que comenzar a tomar postura y sobre todo a hacer conciencia de dónde estamos parados. Porque de seguir como seguimos, pues el mundo y las cosas realmente requiere ciudadanos conscientes, con conocimiento y capaces. Sí. Así es. Saber hacer, saber decir, no solamente estar ahí. Por eso el lema de este museo, que lo tenemos ahí a la entrada, es que cuanto más sabemos de dónde venimos, mejor sabremos hacia dónde vamos. Esa es la idea. Eso es lo que hacemos aquí. Sí. Es decir, para fortalecer la identidad. En este caso de los acapulqueños y en general de todos los que vengan aquí, los mexicanos y en algunos casos los extranjeros también. Esa es la clave. Y que quede nota para siempre y para la eternidad, ¿no? Que quede nota que a los 12 diputados que ahí están sus nombres van a quedar enmarcados con letras de oro, que no es urgente, ¿no? Para ellos regresar luz a 3 museos. Pues que la presidenta municipal durante 75 días ni se apareció, ¿no? Que el gobierno del estado también ahí quedó. Y que Fonatur, el gobierno federal, en 2 días resolvieron. Solucionó. Sí. Se tardaron un poquito porque tenían que conseguir los materiales, ¿te acuerdas que nos comentaron? Sí. No, y también porque estaban en ese embrollo burocrático de que no, tú lo vas a hacer, no, yo lo voy a hacer, tú lo vas a hacer. Sí, ya que yo no puedo, no que si puedes, o sea, bueno, ya sabemos todo. Entonces, bien. Pues así es, ¿no? La historia es larga y honda. Oye, antes que se me pasen, ¿no saludamos a nuestro equipo? Sí, que destacamos, Edgar, hermano. Y pues nada, el museo va a retomar sus actividades ya de lleno que teníamos detenidas más o menos desde enero. Sí, especialmente en realidad lo que tuvimos que detener fue la visita. Y lo de cartografiando. Sí, ¿no? sí, y algunas actividades, por ejemplo, Noche de Museos. Eso va a comenzar a funcionar. Eso hubiéramos hecho Noche de Museos para que fuera noche. No, hacía muchísimo calor aquí. No se podía trabajar. De hecho, me parece sorprendente cómo puede hacer tanto calor luego aquí adentro. Pero es porque pues, está todo cerrado. Sí. Hacía como 40 grados. Ya cuando salga este video ya habrá pasado la presentación de Oscar, pero va a ser lo de Oscar Páez. El viernes 27 de marzo va a ser la primera que tengamos y de ahí ya se van a ir regularizando. Sí, vamos a tratar que cada viernes haya una presentación de un artista local para ayudar a difundir, porque también ellos han venido y han dicho, yo no tengo dónde exponer, a mí nadie me hace caso, yo voy y busco y me dicen que no, que porque no soy famoso. Y que esto ha sido una constante, esto no es nuevo en Acapulco. Entonces, qué mejor que los mismos artistas locales vengan y expongan su obra, CEDEF, ¿no? Difusión, porque al final no es algo tan vano, ni es algo de ego, de que, ay, es que yo hice esto y yo quiero que lo conozcan a fuerza, no, sino prácticamente para muchas personas ese es el propósito de su vida. Claro. Y eso es invaluable. Pues. Eso es invaluable. Es como si, no sé, Dostoyevsky, ¿no? Que con la epilepsia y todo, ni modo que le dijeran que dejara de escribir y que lo metieran a un loquero. No iba a dejar de hacerlo. No. Era su vida por completo. Así es. Y eso es algo que muchas veces no se entiende, ¿no? Que
la cultura, el arte, es el proyecto de vida de muchas personas, no simplemente es un adorno. No, Y, no, y hay gente que ostenta el poder y no tiene la sensibilidad como para entender eso. así es. Y así tiene, es. no, aquí está tu bonito florero y vamos al jolgorio a emborracharnos, ¿no? Al pendón 3 días y ya. Sí. Pues sí. Pero bueno, ya el tema de hoy entonces es los monstruos marinos. Sí, bueno, vamos a pasar de los monstruos terrestres a los monstruos marinos Sí. ahora. Vamos a retroceder. Bueno, quiero iniciar con esto. Bueno, en primer lugar quiero mencionar que el tema de los monstruos marinos, junto con el tema de los piratas, prácticamente son los temas más Famosos. divulgados, más difundidos, más conocidos respecto del mar, ¿no? Porque de niño, pues todo, aquí vienen los niños y me preguntan, bueno, ¿y cuál es el barco pirata? Es decir, hay una conciencia, digamos, social en torno a estos dos temas. O una propaganda de Hollywood también. Bueno, sí, ¿no? para allá iba también, ¿no? Porque hay que ver cómo acaban los monstruos marinos también en Hollywood. Pero bueno, entonces tenemos estos dos temas y de ellos vamos a hablar hoy de los monstruos marinos. Es decir, ¿dónde empieza este asunto de los monstruos marinos? ¿Cómo empieza esto? En el pequeño trabajo de investigación que he hecho para este programa, ahí queda muy claro, los monstruos marinos surgen prácticamente en la Edad Media. Es decir, sobre todo en la cartografía de la Edad Media. En los bestiarios, ¿no? Y en los bestiarios, sí. Es decir, que eran los bestiarios eran colecciones principalmente de dibujos que no solo se enfocaban a las anomalías, a los monstruos, porque la idea de monstruo está ligada a la anomalía. Ahorita vamos a explicar esto. Sino que también no aparecían seres fantásticos nada más, sino también animales, por ejemplo, reales, conocidos de todos. Entonces, estos eran los bestiarios. Y en la cartografía aparecen, bueno, ahí hay diferentes interpretaciones. Una interpretación es que esto correspondía a que los cartógrafos necesitaban equiparar, es decir, bajo la dicotomía lleno-vacío, o sea, tierra-mar, el continente, la tierra era lo lleno y el mar, el agua, era lo vacío. Entonces había que llenar ese espacio. Y por lo tanto, ¿cómo lo llenaban? Pues con invenciones, por así decirlo. O no solo invenciones, sino relatos muy antiguos que venían, sobre todo de marinos que habían visto seres fantásticos, pues, ¿no? En diferentes lugares. En el mismo Pentateuco, desde Jonás, ¿no? Bueno, claro, Sí. la famosa... Sí, vamos Un a saludo para Jonás, que tenemos un amigo que se llama así también. Sí, sí. Sí, vienen de ahí. Entonces, para llenar esos espacios, pues dibujaban el Leviatán, dibujaban el Kraken, dibujaban la gran serpiente marina. En fin, hay una cantidad de... Nos cansaríamos aquí de hablar porque hay una variedad de monstruos prácticamente... no voy a decir infinita, pero son muchos. Y hay que subrayar, ¿no?, que están cortados por este imaginario judío-cristiano. Sí. Y de las 3 religiones del libro, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Sí, por supuesto. Es más, hasta los monstruos marinos aparecen en un libro que muchos conocemos, yo quiero muchísimo, que es Las 1001 noches, en los viajes de Sinbad el marino. Bueno, entonces aparece esta idea de rellenar estos espacios con, en este caso, animales que pues nadie había visto, o bien por referencia. Si nos empezamos nos ponemos a pensar de que estamos hablando de que empiezan los bestiarios en la Edad Media, pero sobre todo ya en el siglo XV, XIV, XV, XVI. Pero bueno, era lógico que se encontraran con animales monstruosos en el sentido de lo grande. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso de las ballenas. Las ballenas, una ballena azul puede llegar a medir 25, 30 metros de largo, pero una nao, un barco como el de Colón, apenas llegaba a los 20, 22 metros de eslora. Entonces, ¿qué pasaba? Navegando en ese barco, se encontraban con un animal que era más grande que su barco. ¿Qué pensaba?
no, pues hasta aquí llegué. Sí. Este es el punto final, ¿no? Entonces, al narrar esos encuentros, pues obviamente se distorsionaban, aunque tenemos casos, ¿no?, de hasta en el siglo XVIII, ¿no? Yo recuerdo muy bien un caso de un comandante de una fragata de la Marina francesa que reporta un calamar en la costa, frente a la costa occidental de África, que tenía los tentáculos, eran tan largos como su barco, era una fragata de 40 metros de eslora, como la que tenemos aquí. Bueno, no el modelo que tenemos aquí. Sin la cabeza. Y no estamos ante un personaje que anda inventando ese tipo de cosas. Es un comandante de la Marina que está reportando a sus superiores este hallazgo. Entonces, no era difícil pensar que las enormes dimensiones que estos animales, que nadie los cazaba, entonces vivían hasta que se morían de viejos, pues, hasta que terminaba su ciclo natural y fallecían. Pero también hay otra explicación de esto, sobre todo en el caso del Atlántico Norte. Ahí, porque hay cartógrafos noruegos, se dice que dibujaban monstruos marinos en el Atlántico Norte para espantar, diríamos nosotros, para espantar a la competencia y proteger las pesquerías de bacalao de todas esas zonas en las cuales ellos salían a pescar, que hasta hoy más o menos lo siguen haciendo. El Atlántico Norte es muy rico en esas variedades. Entonces aquí vemos que ya no era tan ingenua la cuestión de los monstruos marinos, sino pero que también en el Atlántico Norte sí estaba este torbellino que se hace, que Edgar Allan Poe tiene un cuento sobre él. Sí, Maelstrom, si no me equivoco. Y también en el Índico, porque ahí en el caso de Sinbad el Marino también aparece una especie de embudo gigante que cuando caías ahí, pues ya no había manera de salir. Aunque no sea en el mar, en el desierto, ¿no?, que se tenía la idea de que el rey Salomón no encerraba a los demonios, a los jinns en las botellas y los tiraba al desierto. Sí. Entonces, si tú ibas en el desierto, te podrías encontrar. Clásica de que destapaba la botella. Pero el demonio, pues, ¿no? Sí, era claro. uno de los jinns, ¿no?, que estaban ahí. Malos. De hecho, hay un símil entre el desierto y el océano. Sí, claro. Todo el tiempo, como que el desierto también es habitado por estas entidades. No solo místicas. Eso, también en el desierto, en aquellas épocas se guiaban igual que en el mar, por las estrellas. Sí. Las caravanas que cruzaban el desierto, por ejemplo, que venían del África subsahariana hacia la costa norte de África llevando oro y esclavos, que ahí empezó todo este asunto, el tráfico de esclavos, pues se guiaban por las estrellas. Fernando Braudel habla en El Mediterráneo, el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, de esta relación entre el desierto y el mar. Sí, ese de los jinns es fantástico. A mí me gusta. De las mejores películas, yo creo que así de terror que he visto son musulmanes. Porque sí, son musulmanes, o al menos el mundo árabe, ¿no? Porque cuando están, según durante los ritos y todo, tienen la delicadeza de preguntar que la entidad, si es judía, es cristiana o es musulmán, ¿no? Aquí en todas las películas de Hollywood se asume, ¿no? No, sí, claro, ahí no se habla de es eso. nada más, no sé, Satán y ya. Es la única, sí. No existe ninguna otra entidad mística, ¿no? Ahí tienen la delicadeza de preguntar que a qué religión pertenece. Así es, ¿no? Así es. Sí. Ahora bien, entonces, dada esta situación, sin embargo, a medida que avanza el arte, por así decirlo, de la cartografía, es decir, ¿qué significa este avance? Significa que se va haciendo, según los paradigmas de esas épocas, se va haciendo cada vez más científico. Es decir, ya la cartografía no revela lugares que en cierto modo eran inventados. Por ejemplo, aquí en América del Norte, las famosas ciudades de oro y plata, Cibola y Quivira, que estaban primero situadas, las aparecían por ahí por el norte, lo que sería Sonora, Chihuahua, por ahí, pero a medida que las exploraciones fueron llegando ahí, pues las fueron recorriendo más al norte, a Nuevo México, y ya después aparecieron hasta en el famoso, cerca del estrecho de Anián, en el paso del noroeste, por allá arriba, lo que hoy es Canadá. Entonces, este proceso de, pongo comillas, de cada vez los mapas que sean más científicos, o de apropiación del espacio en términos occidentales, no europeos. Sí, en términos científicos, va desplazando a los monstruos marinos. Los va desplazando porque
los monstruos marinos que aparecen en la cartografía, bueno, pues obviamente eran producto de la imaginación, no del conocimiento científico. Y de una ciencia ilustrada, pues, una ciencia instrumental, metodológica, ¿no? Que buscaba conocer para a partir de ahí tomar. Sí, esto empieza, una de las escuelas más importantes es la escuela de cartógrafos de las Islas Baleares, la escuela mallorquina. Ahí hay un cartógrafo famosísimo, Abraham Cresques, él y su hijo que desarrolla, Cresques hace un mapa. Tenemos una reproducción aquí en un libro que tenemos de cartografía, que lo hacían en tablas, a manera de biombo. No recuerdo cuántas hojas tenía este biombo y ahí aparecía todo el mundo, porque la idea era la representación total del mundo, como Borges, ¿no? La representación del mundo. Y ahí se ve cómo empiezan a ser desplazados los monstruos marinos, ya no aparecen como en cartografía anterior, sino que ya son cada vez más desplazados. Entonces, asistimos a un proceso de paulatina desaparición de los monstruos marinos en la cartografía, pero no desaparecen del todo. Porque en realidad, esto lo menciona pues nuestra conocida, la doctora Guadalupe Pinzón, que señala, en un trabajo que tiene, vamos a dar la nota bibliográfica al final, que señala que los monstruos marinos migran hacia la literatura, ni más ni menos, ¿no? Los monstruos marinos de la cartografía y de los bestiarios, porque aparecen ahí. Entonces se van trasladando hacia la literatura y bueno, hay ejemplos que podemos mencionar aquí. Por ejemplo, el caso de Borges, ¿no? Pues aquí en México tenemos el de Juan José Arriola, si no me equivoco, con su bestiario. El bestiario de Juan José Arriola, sí, para allá iba. Por aquí estaba, creo. Las fábulas de Augusto Monterroso, por ejemplo, también otro. El bestiario de Julio Cortázar, ¿no? El bestiario de Julio Cortázar es, creo que, uno de los primeros que asume. Este es de 1951. Mientras que el libro de los animales maravillosos, algo así que se llama de Borges, ese es de 1970, no, perdón, ese es de 1957. Pero hay una edición posterior de los años 80 que hace el mismo Borges, repite el mismo texto pero le cambia el nombre. Eso era una particularidad de Borges, que bueno, podemos hablar en otra ocasión de eso. Por lo tanto, también aparece, bueno, en España, por ejemplo, Valle Inclán, don José Ramón de Valle Inclán, también alude a esto de los monstruos marinos. Pues el Quijote, ¿no? Pues qué mejor ejemplo que el Quijote. El traspaso entre el mundo premoderno y la modernidad sí, no se ve mejor representado que ahí. Bueno, ahorita vamos a dar el Quijote ya no existe, o mejor dicho, no, el Quijote sí existe. No existe, mejor dicho, no existe en el Quijote todo este mundo lo místico en la península ibérica, porque la península ya está cortada por este tinte cientificista, ilustrado, ¿no? Se está intentando buscar. Y al mismo tiempo, en América están escribiendo que el demonio y que todo eso tenía sus manifestaciones aquí. Sí. Quiero decir que esto del Quijote, nada más quiero señalar algo que a mí me encantó, el comentario de Thomas Mann sobre el Quijote. Dice que Don Quijote es el único personaje de la literatura que vive de su propia fama. Porque en la segunda parte del Quijote... Ahí se conocen. Cuando llega al castillo de los duques, ya no recuerdo ahorita el nombre, lo recibe como caballero andante y a su escudero Sancho. ¿Por qué? Porque ya habían leído la primera parte del Quijote, que es de 1605, y la otra es de 1615. Entonces es una maravilla. Esa percepción de Thomas Mann a mí me asombró. Y es cierto, es el único personaje que vive de su propia fama e historia. Pero bueno. Y que vive todo este mundo de lo místico que durante 1000 años se fraguó en el inconsciente y en el imaginario europeo. Sí, pero no solo ahí, porque, por ejemplo, en el caso de Sinbad el Marino... bueno, sí. No, pues es es tripartita, pues, el mundo, las religiones del libro, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Sí. Ahí inclusive Sinbad habla de luces misteriosas que aparecían en la noche y que les señalaban el camino. Por ejemplo, luces color naranja que les señalaban el camino. En este caso no eran monstruos, sino luces misteriosas. En el caso de la Polinesia, creo que es Malinowski en Los Argonautas del Pacífico, menciona que los navegantes polinesios, que fueron grandes navegantes, llegaron a la isla de Pascua,
¿Qué hacían para apaciguar, para evitar que los monstruos marinos se los comieran? Por ejemplo, para evitar que salieran las piedras que saltan. O la roca, que era, según esto, era una roca enorme que salía, brincaba del mar y caía sobre el barco y adiós, hasta ahí llegaste. Entonces, para que evitar eso, lanzaban al mar lechones asados. Tal vez eso... ¿Y se los comían? Sí, bueno. No, los asaban y los echaban al mar. De la misma manera que hay un fraile Macuspana, que si mal no recuerdo, lo menciona Guadalupe Pinzón, que en el caso de las tormentas, los frailes y en general los navegantes, por ejemplo, el caso del Golfo de México, arrojaban reliquias al mar. Por ejemplo, hay el caso se cuenta de un religioso que tenía una cruz que estaba consagrada y todo eso, y se deshace ella para aplacar las furias del mar. Sí, la maestra Flor también habla de eso, ¿no? Que Flor Trejo, cuando sí. se estaba uniendo el Juncal y en los naufragios que colgaban, ¿no? Sí, porque hasta ahí llegaba. En otros casos se señala esto también ahí vamos a ver esa imagen, en el Atlas de Ortelius de 1570, hay una imagen en donde aparecen unos marinos, unos navegantes, arrojando toneles vacíos al mar para aplacar las furias del mar. O al mismo Jonás, ¿no? Que lo tiran al mar. Bueno, sí. Claro. Y bueno, pues, si vamos a hablar de monstruos marinos contemporáneos, bueno, relativamente contemporáneos, pero que está en el imaginario colectivo contemporáneo, Moby Dick. El caso de la ballena, la encarnación absoluta del mal, según una versión. Hay otras versiones de esto, que inclusive se va contra el barco y destruye el pico, lo destruye. El único que queda vivo es Ismael. ¿Cómo se llama? Ismael, agarrado arriba del ataúd de Quique. Sí, que se muere, qué mal. Y ahí queda y ahí rescata, porque el problema con Moby Dick, bueno, en general de la literatura es, no los puede matar a todos, porque si no, ¿quién cuenta la historia, no? Sí, de hecho, luego estaba leyendo, ¿no? Que Herman Melville tal vez te da, antes del final, ¿no? De Moby Dick, un montón de texto describiendo ballenas, porque no quiere escribir pues ese final, que como que posterga y posterga y posterga. Sí, bueno, porque es un final pues triste. Yo creo que es lo más trágico terrible, que he leído. Sí. Ese personaje de Ahab los hace sufrir, les hace pensar que lo van a lograr y no. No. Y el personaje de Ahab es un personaje trágico. ¿A qué me refiero? Él ya tiene un destino manifiesto, que es la esencia de la tragedia, ¿no? El caso de Edipo, por ejemplo. Y lo asume. Y lo asume y ahí se queda y llega hasta el final, ¿no? Bueno. Y por poner otro ejemplo también, que casi no lo hemos tocado, ¿no? La cuestión con los judíos y la cábala. La cábala pues es el estudio de la mística en el Pentateuco, ¿no? El Antiguo Testamento. Y pues por la mística se refiere a cómo contactar a ciertas deidades y ciertos ritos. Y ahorita que ha estado en boga todo lo que está pasando, pues, ¿no? Eso sí lo puedo decir ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Sí, porque han estado involucrado en ese tipo de cuestiones. Luego muchas teorías de conspiración se van por cuestiones de la mística. Hacían lo que hacían porque en la cábala o cierto rito se tenía que hacer así, ¿no? Y todo. Pero pues eso ya teorías de conspiración. Perdón, ese el equivalente de Moby Dick en la política internacional, porque se les aparece a todos y todo el mundo va a dar al fondo. Y dice que no, que eso no es relevante, que ya no. No. Sí. Bueno. Pero sí tiene que ver, pues, ¿no? Al final permeó todas las religiones del libro y todo el imaginario premoderno. Sí, por supuesto. Bueno, pero eso después. Bueno, entonces nos quedamos en que pasamos a la literatura. Es decir, en los bestiarios y en obras como las que he mencionado, que son importantísimos, son autores importantísimos de la literatura, en este caso latinoamericana, porque el otro criterio iberoamericano yo no estoy muy de acuerdo. Entonces, eso es lo que hasta el momento, el desarrollo, digamos, así muy sintéticamente, de cómo se van evolucionando los monstruos y su aparición. Habría que preguntarle a Vital Alzar si conoció a alguno. Si vio alguno en los tres ahí en el Pacífico.
No, para No él. creo, no. No, porque para él, cuando le preguntamos a él en una conferencia, oye, ¿qué fue lo peor que te pasó? Las tormentas, La calma chicha. rayos, ¿no? Sí, no, dice, lo peor que te puede pasar es 15 días sin viento, en donde no hay para dónde dar, y se te empieza a acabar el agua y la comida, y entonces ahí sí, a ver cómo le haces. Eso fue lo peor. No vio ningún monstruo, por lo menos no contó de ningún monstruo marino, ni tiburón gigante, ni cosas por el estilo. Los ovnis, ¿no? No, sí. Sí, no. Bueno, entonces, Que de hecho, bueno, saliendo un poco, sí, yo no sabía, pero en Acapulco, según en Reddit, en las páginas de internet, es un lugar para avistar ovnis. ¿Quién no sabe? sabía Sí, quién sabe si eso sea real o no, pero mucha gente comenta, no, es que fui a Acapulco para ver ovnis. Quién sabe si eso sea. Una vez en el Partenón, yo recuerdo que alguien dio una conferencia sobre eso, ahí en Cuauhtémoc, de avistamiento de ovnis en Acapulco. Quién sabe, pero... Bueno, no lo dudo, yo creo que saliendo ahí del Baby O, ahí, sí lo daban ya. ahí veían todo tipo de ovnis y demás cosas extrañas. Bien, entonces, quedamos en un principio de que el monstruo es una anomalía. Por eso encontramos, aquí vamos a ver, en el caso de... sí, en el caso de sirenas que aparecen o los famosos tritones. Los tritones eran criaturas terrestres, pero luego se mudan al mar. Y entonces aparecen, por ejemplo, hay uno que aparece ahí, lo vamos a ver ahorita en la imagen que sigue, con garras de ave, cola de pez y medio cuerpo humano, con su clásico tridente, ¿verdad? Y tenemos, porque, por ejemplo, en el caso de la Polinesia, en general, no, lo que dice Malinowski, es decir, no son los monstruos occidentales, sino que son anomalías como, por ejemplo, estas de las piedras que saltan o el gran remolino de Poe, ¿no? ¿Cómo le llama? Creo que era Maelstrom, pero no me acuerdo bien. Sí, así era. Es decir, más bien son anomalías marinas, pero que tienen que ver específicamente con el agua, con las rocas, con los materiales del mar, la materia del mar, el agua, el fondo del mar, las rocas, etc. En el caso de la cultura, sobre todo la cultura occidental, no es así, sino que inventan estos monstruos que podemos ver. Por ejemplo, hay una imagen que vamos a ver a continuación. Hay una imagen de Cristóbal Colón cuando sale a navegar, según inicia su viaje hacia América, y el mar aparece saturado de monstruos marinos de todo tipo. Sirenas, tritones. Vamos a ver la imagen ahorita. Hasta hubo una que subieron que según se cruzó con el Titanic. ¿Qué? Que cruzó el triángulo de las Bermudas, que según se cruza con el Titanic. Vaya, sí. Esa sí. Sí, esa lo habían puesto. No, ¿sabe qué? Recordé, Marcelo, que todo eso, los monstruos marinos, sirve para inspiración, tiempo después, como bien dice, ¿no? Que se muda la literatura, para el horror cósmico de Lovecraft. Lovecraft, claro. Sí. Muchos de los personajes, más bien de los monstruos, bueno, no sé si llamar monstruos, pero de las entidades. Las deidades, siniestras, ¿no? deidades que vienen acuérdate del libro de los mitos de Tulu, ¿no? Que ahí aparece, sí tienen características, por ejemplo, tienen tentáculos y cosas que Lovecraft nunca describe, desde que yo recuerde, así minuciosamente estos seres, sino que siempre son presencias, ¿no? Sí. Y de repente aparece un tentáculo, aparece una cosa que te agarra y que hasta ahí llegas. El hecho de tener conocimiento sobre ellos te enloquecía. Sí, claro. Te perdía, ¿no? Entrabas en una cuestión de, ¿qué será? Pues sí, desbordamiento emocional y no podías comprenderlo, era algo que estaba mucho más allá. Caías en el abismo mental absoluto. Y que el océano era el lugar predilecto, según para que estuvieran por la magnitud. Sí. La inmensidad. El océano siempre, bueno, porque esta idea de lo vacío también va relacionado con la idea de la muerte. O sea, morirte en el mar era un problema, porque ¿a dónde vas a dar? Sí, pues a la nada. A la nada, porque ya ni siquiera tienes un lugar como el caso de una tumba en tierra,
y desde ahí vas a llegar al paraíso o al otro lado, ya sea para arriba o para abajo al infierno. Pero en el mar no, porque no hay un lugar fijo, desapareces, te disuelves. Entonces eso era terrible. Por eso en algunos casos los marinos que morían les hacían una mortaja con pedazos de vela viejo y los enterraban en la sentina, en el lastre. Eso generaba pues al rato un olor bastante penetrante. Sí. Que había un dicho que decía que algunos de estos barcos se sabía de ellos antes por su olor que por su vista. O sea, empezaban a oler antes que los vieras, porque la cosa estaba muy fuerte. Pero bueno, así era. Y eso del horror cósmico sigue siendo hasta la fecha del día de hoy uno de los géneros que más auge ha tenido, pues al menos de manera literaria y en la red, y pues quizá en la cultura popular, ¿no? No en vano tantas películas y todo. De hecho, maestro Marcelo, hay un videojuego que se llama Bloodborne, que es de Hidetaka Miyazaki, es japonés, ¿no? Okay. Si no me equivoco. Y el videojuego tiene tintes de horror cósmico, pero lo que me gusta es el argumento. El personaje central, cuando comienza, no tiene lucidez, y conforme va avanzando el juego, va adquiriendo lucidez. Cuanta más lucidez tenga, más difícil se pone el juego, y cuanto más lucidez obtenga, va a poder ver a estas entidades, ¿no? Siniestras. Sí, que siempre estuvieron ahí, pero como él no tenía conocimiento sobre el tema, no las veía. Claro. Sí, y entonces el juego, no, como ese mundo abierto donde pasas, en un principio no ves nada y ya regresas mucho tiempo después y ya puedes ver a la entidad Lovecraftiana, ¿no? Y gigante. Así es. Y al final el juego no tiene ni final feliz ni nada, porque pues toda esa ciudad, ¿no? Se fue al carajo porque quisieron experimentar los seres humanos con la sangre, ¿no? de estas deidades, y todos se contagiaron y pues no hay final feliz. El final es que el personaje adquiere tanta lucidez que termina transmutando en otro pequeño ser chiquito, en otra deidad. Por eso, qué bueno que mencionas esto de los videojuegos, porque vamos a llegar a la última morada de los monstruos marinos, que es Hollywood. Sí. Le voy a dar un ejemplo muy concreto de este asunto y la tergiversación que se ha hecho de todo esto vía Hollywood. Las sirenas. Y el origen de la sirena no es precisamente la sirenita de Hollywood, no. O sea, un ser candoroso, bello, que se enamora del príncipe, que no sé qué tanto, y que pierde la cola, y bueno, toda esta historia. No. En la Odisea, las sirenas no son nada amigables. Recordemos que Ulises, ¿qué es lo que hace? Para pasar ¿cómo eran las rocas? Caribdis, Escila y Caribdis, creo que eran las dos rocas que pasaban, y entonces pasaba por ahí. Y de ahí viene el dicho, el canto de las sirenas, porque las sirenas se ponían a cantar y entonces los hombres se enamoraban y querían conocerlas, se le echaban al mar y ahí las sirenas los mataban. Entonces Ulises, astutamente, pues el astuto Ulises, ¿verdad? Lo que hace es sellarle con cera en los oídos de toda su tripulación y hace que la tripulación lo amarre a él al mástil del barco para que no fuera atraído. Entonces ahí logra escuchar el canto de las sirenas sin que perder la vida. Entonces eran realmente monstruos, nada amigables. Pero resulta que Hollywood convierte esto en la sirenita, en un ser amable que lucha entre su naturaleza marítima y el deseo. Yo nunca le he visto esa peli, ni cuando era niño, yo no recuerdo haberla visto. Yo tampoco, no. Pero no le dan ganas. Sí, sabemos de qué se trata. No, que lucha entre su naturaleza marítima original y bueno, pues ahora se enamora del príncipe y tiene que pasar a la tierra. Entonces toda esta historia, pues bueno, esto es Hollywood. Y no solo eso, también películas sobre el Kraken, ¿no? Películas en donde sale el pulpo enorme, gigante y aplasta la serpiente marina también, otro monstruo también de los más connotados. Que se parece al pez remo, si no me equivoco. ¿El pez? El pez remo, ¿cómo se llama? El que según sale cuando va a haber un terremoto. Ah, no, eso sí no. Sí, se llama así, pez remo. ¿Pez remo? Creo que sí. Sí, tienen también esa creencia que según ese pez vive en las profundidades y que cuando sube, como pues es una anomalía, es prácticamente un monstruo así gigante, significa que va a temblar. Sí. Bueno,
Entonces, ahí, digamos, podríamos señalar así muy escuetamente, es a donde han llegado los monstruos marinos prácticamente en nuestro tiempo, con esto del videojuego que tú mencionas, las películas. Entonces, y el espacio, ¿no? ¿Perdón? El espacio. Ah, el bueno, cosmos. claro. Sí. ¿Recuerdas? Una de las mejores películas que he visto es Alien, el octavo pasajero. Ese sí. Ahí sí, ese sí es el monstruo definitivo. Contra ese no hay salvación. No hay manera de resolver nada. Es más, hasta se libra, ¿no? Sale y aparece. Bueno, eso lo hacen para hacer las películas que siguen, porque hicieron como 3 o 4 de esas. No, son... O 5. Creo que eran 8, creo, no sé. Sí, tantas. Sí. Yo recuerdo creo que la cuarta... que Salió una serie apenas también de Alien. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Yo vi la primera que me fascinó. O sea, Y de hecho, en la última, perdón, en la última serie ya metieron monstruos que no fueran solamente aliens, sino que fueran... ¿Aparecen otros? Sí, hay un monstruo que tiene tentáculos y un ojo. Nada más, así, es un ojo así solito y lleno de tentáculos. Abajo otro monstruo, ¿no? Marino. Sí. Esto tiene que ver también con... Hay otro monstruo que también muy afamado, por así decirlo, que es el basilisco. Que era una especie de gusano gigante con patas, así como 100 pies, ¿no? Que también donde te atrapara, hasta ahí llegabas, ¿no? Inclusive esto aparece en una caricatura, en una serie de cómics de un dibujante argentino que se llamaba Fontana Rosa. Ahí desarrolla ahí un personaje que es un gaucho, el Inodoro Pereira, que una de sus misiones es acabar con el basilisco. Y el basilisco es definido como un monstruo de ojo único y mirada definitiva, o sea que te miraba y así como la medusa, ¿no? Te convertía en piedra. Entonces, ¿cómo lo derrota al Inodoro Pereira? Porque se pone un espejo de eso que usaban los dentistas aquí en la frente antes, y entonces cuando se pone frente al basilisco, se le hace así y el otro se ve en el espejo y se muere. O sea, recibe una sopa de su propio chocolate. Entonces hasta ahí llegan los monstruos marinos. Muy bien, bueno, quiero señalar, bueno, vamos a agregar algunas imágenes, sobre todo las imágenes que vamos a agregar, bueno, una ya la mencioné, viene de Ortelius, de Abraham Ortelius, este famoso cartógrafo flamenco del siglo XVII. No, de 1570, 16. Y las demás imágenes pertenecen al libro de Teodoro de Bry, de América, este espléndido grabador, también flamenco de primera categoría. Tenemos 2 libros de él aquí, hay reediciones, ¿no? Uno en torno a América y el otro en torno a África, Asia, es decir, en donde era como la tele de la época. Porque estos libros, que eran libros de imágenes, se vendían muy bien porque la gente los usaba para comentar los viajes, ¿no? Entonces aparecían ahí dónde anduvieron, qué tierras extrañas. ¿Sabe qué monstruo marino no mencionamos? Que es actual, Godzilla. Sí, cierto. Godzilla vive en el mar. Sí, claro, sale del mar. Sale del mar, siempre. Sí, Godzilla, sí. Bueno, eso... Que según las iguanas no saben nadar. Pero ese día que fuimos al parque, las iguanas estaban nadando. Creo que era sumergirse, no estoy seguro bien. Sí, bueno. Que solamente en las Galápagos, ¿no? En la película de Capitán de Mar y Guerra, cuando llegan a las Galápagos, sí, ahí el médico del personaje le dice al comandante del barco que hay iguanas nadando, y el otro le dice, no, pero las iguanas no nadan. Estas sí, le dice, y sí, aparecen ahí. Bueno, sí, Godzilla, bueno, yo recuerdo a mi hijo de pequeño me dijo que estaba aburrido de las películas de Godzilla. Los niños son siempre sabios, porque estaba harto de ver hombres disfrazados de Godzilla aplastando maquetas de edificios. Esa era su versión del asunto. Entonces, como podemos ver, los monstruos marinos siguen apareciendo, han seguido apareciendo, y no creo... Bueno, ahora hay otra variedad que son los monstruos terrestres, ¿no? Que eso es otra cosa. Bien, me quedaría por mencionar un poquito la bibliografía que hemos utilizado. Bueno, ya mencioné el trabajo de la doctora Guadalupe. El trabajo está en colaboración con la doctora Carla Lois de la Universidad de La Plata. Es un trabajo sobre el mar, perspectivas, el mar
el mar, percepciones, lectura y contextos. Es un conjunto de trabajos coordinados por Guadalupe Pinzón, que publica la UNAM y el INA. Sí, aquí lo tenemos, sí. Sí. Bueno, también ya mencioné lo de Teodoro de Bry y el caso de Ortelius, ¿no? Que son principalmente los que nos hemos basado. Y por cierto, el libro de los seres imaginarios de Borges, y hay un trabajo sobre, el manual de zoología fantástica de Borges y los libros de Monterroso. Pues eso es básicamente la bibliografía que tenemos para todos aquellos interesados. Moby Dick de Herman Melville. Esto sería prácticamente la bibliografía que hemos utilizado aquí y que toda la tenemos en el museo para la consulta de que esté interesado. Entonces, sí, el acento está en comprender que no aparecen de gratis, ¿no? Es una forma de entender y de vivir la vida, el mundo, es un de saber, la existencia. Era considerado un saber. Porque muchas veces yo he escuchado, ¿no?, comentarios que dicen, pues es que todo eso, como dicen, era pensamiento mágico o inválido en la medida de que, es real, pero la cuestión es que no importa aquí si es real o no, lo que importa era lo que intentaba explicar del mundo. Por un lado, y por el otro lado, lo real, ¿qué es lo real? Porque si vamos a hablar de lo real, pero hay que ver que lo definimos desde nosotros, desde nuestra perspectiva. Y que el cerebro no comprende entre experiencias estéticas reales o ficticias. No. Por eso cuando uno va al cine, lo cree. Pues hay un trabajo sobre el cine que es bien interesante. Dice, ¿por qué el cine fascina? ¿Por qué no es lo mismo ir al cine que ver una película en la tele? Dice, porque gran parte del tiempo que permaneces en el cine la pasas a oscuras. ¿Por qué? Es la división que es oscura entre fotograma y fotograma. Que eso no lo vemos así conscientemente, pero eso lo estamos recibiendo. Entonces por eso por eso el cine aparece también como un sueño. Pues sí, porque estás a oscuras finalmente. Es un trabajo espléndido que me gustó mucho cuando lo leí, me hizo reflexionar mucho sobre este asunto. Sí, es un consenso social, ¿no? Sí. Había otra frase que decía que si el cine continúa experimentando con el 3D y el 4D, va a terminar descubriendo el teatro. Claro, van a dar la vuelta completa. Sí, van a terminar descubriendo el teatro. Aunque también hay otras diferencias, ¿no? Yo así, en mis épocas de estudiante iba muchísimo al cine. Y entonces, pero el cine es un evento social. Porque tú estás en tu casa y ves la tele, pero estás solito. Pero en cambio ir al cine no. Es ir al cine, vas con los amigos, con la familia, que sea. Luego sales, te vas a tomar un café o vas a comer, etc. Entonces todo, es más, te vistes para salir, para ir al cine, ¿no? Entonces esto es muy importante. Por eso el cine no va a desaparecer. A pesar que cuántas veces han determinado, no, ahora ya que salieron los DVD, no, ya se acabó el cine. Y ahora que ya salió que no sé qué otra cosa, y ya se acabó. Lo mismo con el caso de la pintura respecto de la fotografía. Que según la fotografía va a acabar porque la pintura y cómo que vas a... Ahora que la IA va a terminar, ¿no?, con los escritores. Por otro lado, y por cierto, acabo de leer un artículo donde se menciona, ya estamos fuera del tema, pero estamos hablando de los monstruos actuales, de que en realidad la inteligencia artificial es un arma de guerra, más que otra cosa. Eso es. Podemos hablar de todo esto, sobre todo ahora con este asunto de la guerra en Irán. Por cierto, la guerra en Irán... Que hay monstruos marinos ahí también en el estrecho de Hormuz. Sí, claro. Sí. Hay monstruos marinos nucleares. Sí. Pero la cuestión es esta. El choque que existe ahí, más allá de que, ya sabemos que ellos están peleando unos contra otros y todo, pero dos concepciones totalmente diferentes. Porque Occidente, así como menciona, está peleando por intereses. Pero esa pelea no la puedes ganar cuando estás peleando con alguien que está dispuesto a ir hasta el final. Por su existencia. Sí. O sea, lo puedes derrotar, pero no le vas a ganar. Por eso hicieron lo que hicieron con Japón. Claro, exactamente. Bueno,
una nota al margen que tiene que ver con No, pero sí, de hecho, los días de hoy. si quiere traslopar lo de los monstruos marinos a la actualidad, los submarinos nucleares, los portaaviones, se presentan como el terror en el océano, ¿no? Si tú llevas tu nave chiquita y te encuentras a uno de esos, No, pues, tú sabes que ahí ya llegaste, es el final. Tenemos un libro aquí de una investigadora, se me escapa el nombre ahorita, que hacen un viaje en el Pacífico, aquí en el Pacífico mexicano, esto es contemporáneo. Y entonces llegan a la parte allá por Baja California, cerca de la frontera con Estados Unidos, y ahí encuentran un montón de barcos de estadounidenses que están pescando, o sea, sin el menor permiso ni nada. Entonces ella se indigna y le dice a uno de sus compañeros, bueno, ¿por qué hacen esto? Porque ¿cómo es posible que hagan esto? Y entonces su compañero le dice, señalando hacia su espalda, le dice, por eso. Y ella voltea y lo que ve es que va saliendo un portaaviones. Por eso hacen lo que hacen. Monstruos que matan niños, en este caso, porque de ahí viene la cosa. Bien, dejémoslo ahí para no entrar en el pesimismo geopolítico. Y bueno, finalmente yo quiero agradecer su atención a este breve viaje por los monstruos marinos. Los invitamos, bueno, vamos a ver las imágenes que vamos a presentar. Que son imágenes, insisto, repito, toda la bibliografía que estamos presentando aquí está en nuestra biblioteca, que está abierta a la consulta para todos nuestros visitantes. Entonces, y también agradecer, ¿no?, a los que se quedaron. Este es el programa número 12, si no me equivoco. Sí, 12. Sí, es el número 12. Ya estamos llegando a la mitad de la temporada. De la segunda temporada. Sí, pues la mitad, ¿no? Sin luz. Sí. Entonces, agradecer, ¿no?, que estuvieran presentes, a toda la gente que estuvo ahí, que estuvo preguntando. Hubo muchísima gente que decía, yo voy, yo hago el trabajo, nada más pongan el material, ¿no? Que se ofrecían, no, yo veo dónde lo consigo. Sí, eso fue magnífico. Sí, hubo muchísimas muestras de solidaridad y de apoyo de la población civil, de gente que cree en el museo como tal. Así es. Siempre que salimos, ¿no?, a preguntar, todo el mundo, ¿no?, hasta Parker, ¿no?, que le damos saludo a Parker. Sí. Entonces, agradecer, ¿no?, que estuvieran desde... ¿Cuántas semanas fueron? Bueno, desde los 75 días, desde inicios de año. Casi 3 meses. Al pendiente. Sí. Un poquito me faltó para los 3 meses. Bien. Entonces, bueno, pues nos vamos despidiendo. Sí. Saludando, repito, reitero nuestro agradecimiento a todos los que nos están viendo, a nuestros seguidores, y pues reiteramos nuestro saludo a nuestro equipo, a Edgar, a Roberto, a Manuel, a nuestras becarias, por cierto, Brenda. Brenda me dio una noticia interesante porque ahora salió la convocatoria de la Secretaría Marina y ya se presentó ahí y ya aprobó el primer examen. Eso me dio muchísimo gusto. Bueno, entonces, amigas, amigos, un saludo y nos vemos, Alfonso, nos vemos en la próxima edición de este programa. Muchas gracias.